Centros especializados de San Vicente Fundación, especializados en preservar la vida. Muchas gracias sobre todo a ustedes por su presencia. Espero que durante estos minutos que vamos a estar juntos podamos entender bastante de este tema, que aprendamos juntos y que cuidemos el órgano vital como es el corazón. Antes de arrancar, pues les quiero mostrar como alguna cosa de la parte de anatomía básica y el funcionamiento del corazón para que recordemos. Acuérdense que el corazón es como una bomba y como un motor que se encarga de movilizar la sangre a través de todo el cuerpo. La función básica del corazón es recibir la sangre que ya está, digamos, gastada o sin oxígeno desde las venas, de las piernas o del cerebro y traerlas a esta parte derecha del corazón. El corazón se divide en estas dos partes, en la parte derecha y la parte izquierda. Entonces llega la sangre sin oxígeno usada a esta parte derecha del corazón, llega inicialmente la aurícula derecha, pasa a la válvula tricúspide, que es la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo. Las válvulas son como compuertas o ventanas que comunican una parte con la otra. Entonces pasan desde la aurícula derecha la sangre al ventrículo derecho y el corazón se contrae. Esa fuerza del corazón expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar, ahí va a los pulmones, la sangre se oxigena y ya viene la sangre oxigenada a la parte izquierda del corazón a través de estas venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, pasa a través de la otra válvula que es la válvula mitral al ventrículo izquierdo, que es la parte donde tiene mayor fuerza el corazón, se expulsa completamente la sangre hacia la válvula aórtica, pasando por otra compuerta, por la válvula aórtica. Entonces esta es más o menos la anatomía básica y el funcionamiento normal del corazón. El corazón es un órgano vital, es decir, sin el cual obviamente no podemos vivir. Y por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho porque además ya también desafortunadamente sabemos que las enfermedades que afectan al corazón son la primera causa de enfermedad y de muerte en Colombia y en el mundo. Como es un órgano tan afectado, pues cualquier cosa que podamos decir para tratar de prevenir las enfermedades y para cuidarlo, pues es siempre muy bienvenido. El infarto agudo de miocardio es la primera causa de mortalidad y de enfermedad del corazón en todo el mundo también. Aproximadamente en Estados Unidos, que se llevan muy bien las estadísticas, en Colombia no lo tenemos tan claro, pero en Estados Unidos se cuenta que aproximadamente 700.000 personas por año tienen infarto agudo de miocardio y esto genera consecuencias muy tristes y muy desastrosas que hay que tratar de prevenir. Porque los pacientes que no se mueren con infarto, por el infarto, pues quedan con consecuencias que también generan pues mucha incomodidad, mucha enfermedad a los pacientes, muchos gastos a los pacientes y al sistema de salud. Particularmente una muy grave es la falla cardíaca, que es la disminución o el daño completo de la función del corazón, que también genera muchos síntomas, mucha incapacidad y muchos inconvenientes al paciente, a sus familias y a los sistemas de salud. Tratar de evitar que el corazón llegue a esta insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es el esfuerzo fundamental que tenemos nosotros los cardiólogos y en general los médicos en el mundo. En Colombia, la mortalidad por infarto agudo de miocardio es aproximadamente el 30%, es la primera causa de mortalidad. Esto hace pues que también que ustedes tengan claro que no solamente en el mundo, sino particularmente también en Colombia y aquí en Antioquia, la enfermedad cardíaca, la enfermedad del corazón es de graves consecuencias y hay que controlarla. ¿Por qué se produce un infarto de miocardio, que es una de las causas más frecuentes de enfermedad del corazón? Vimos ahorita en el funcionamiento básico cómo es la parte del funcionamiento del músculo del corazón, de la bomba del corazón. Para que funcione esa bomba del corazón, ese músculo cardíaco también tiene que recibir sangre oxigenada que sale de la aorta. Esta es la aorta y estas son las coronarias, que son la tubería que sale de esa aorta. Es decir, el corazón también recibe sangre oxigenada o debe recibir sangre oxigenada y se lleva a través de las coronarias. Cuando se obstruye una de esas arterias coronarias, que usualmente se obstruye porque se forma un coágulo sobre una placa de colesterol
que ya previamente se ha ido formando durante toda la vida, y por alguna razón se forma un coágulo, tapa estas arterias coronarias, y la zona que estaba a través de la cual estaba llegando la sangre por esa coronaria, pues deja de funcionar bien y se produce un infarto del miocardio, que el miocardio es el músculo del corazón, ¿cierto? ¿Qué síntomas se producen cuando hay un infarto? Usualmente esto también es muy difundido, pero cada vez que podamos decirlo se tiene que mencionar, porque como les digo, es una de las causas más frecuentes de enfermedad y hay que seguir insistiendo para que la población en general tenga muy claro cuándo debe asistir a un servicio de urgencias ante la sospecha de un infarto. Entonces es el dolor fuerte, usualmente se presenta de manera súbita, usualmente es cuando las personas estaban haciendo cualquier actividad en la casa o inclusive en reposo y sienten un dolor fuerte, lo que lo definen también como opresivo o que oprime el corazón fuertemente. La duración usualmente es un dolor de más de 20 minutos, que no mejora, que se irradia o se dirige también o se siente en el lado izquierdo del brazo, en el cuello y la mandíbula, o a veces en la parte posterior, en la espalda. A veces también, en la forma más frecuente, está asociado a náuseas, vómito o sudoración. Está también relacionado con dificultad para respirar, las personas se alcanzan para respirar, y usualmente también está asociado a una gran ansiedad, inclusive a la sensación sensación que llamamos nosotros inminente de morir. Cuando una persona tiene esos síntomas, debe inmediatamente sospechar que algo grave está pasando y consultar lo más pronto posible. A veces también una de las manifestaciones más dramáticas es cuando la persona súbitamente pierde la conciencia, se cae al suelo, cae al piso súbitamente. Esa es otra forma de presentación. ¿A quién le puede dar un infarto? Pues en general a cualquier persona mayor de 25 años, la edad más frecuente de 25 en adelante. Sin embargo, hay personas que tienen algunas circunstancias que favorecen que se presente el infarto y lo que nosotros llamamos factores de riesgo. El primero y el que es inmodificable, que le tocó a uno porque le tocó, son los factores de la herencia, la historia familiar y la edad. Es más frecuente el infarto en hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55. Y es importante tener en cuenta que puede tener más enfermedad coronaria o infarto, pues las personas que tengan en la historia de la familia, que tengan familiares de primer grado de consanguinidad, papá, mamá, tíos, primos o hermanos, que hayan tenido infarto en hombres menores de 55 años y en mujeres que hayan tenido infarto en menos de 65 años. Cuando uno tiene estos antecedentes en la familia, pues también tiene que estar más alerta para cuidarse más. En general ya les dije que a cualquiera le da más infarto y con esos antecedentes que acabo de mencionar también, pero obviamente hay otros factores que inciden para que se presente y que ya son lo que nosotros llamamos modificables, es decir, que podemos hacer algo para que podamos controlarlo. Y estos son los factores en los que nos debemos enfocar con más fuerza. Estos factores de riesgo modificables, el primero y el más frecuente, también en todo el mundo, es la hipertensión arterial. Se calcula que alrededor de 1 billón de personas, esto es una cantidad exagerada, tienen la presión arterial alta. La presión arterial alta solamente se diagnostica cuando uno va a algún sitio de atención en salud y le toman la presión. No hay otra forma de saber. Entonces es bueno que cada vez que acudan a un centro de salud, si tienen la posibilidad, pues soliciten que se les mida la presión arterial. Es la primera causa de muerte por enfermedad cardiovascular en todo el mundo y esto sigue creciendo a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho la comunidad médica en general y particularmente los cardiólogos para tratar de diagnosticarla y controlarla. Por eso, vuelvo, les insisto, cualquier cosa que hagamos, cualquier insistencia que hagamos para tratar de detectar y diagnosticar y tratar esta enfermedad es insuficiente. Hay que estar repitiéndolo y tratando de hacer en espacios como estos difusión para que todos ustedes y nosotros tengamos más alerta de esta enfermedad. La consideran, no sé si ustedes también han escuchado también con frecuencia este término, el asesino silencioso, porque en general no produce síntomas, solo se diagnostica cuando se toma la presión arterial.
Hay casos excepcionales en que la hipertensión arterial, porque está en unas cifras muy elevadas, ya produce síntomas, pero no hay que esperar a eso para lograr detectarla y tratarla. El otro factor de riesgo prevenible, modificable, es decir, que podemos controlar y que pues, particularmente a nosotros y personalmente a mí me da mucho dolor, es el uso del cigarrillo. El uso del cigarrillo es la segunda causa de mortalidad cardiovascular, de afectar el corazón. Es más frecuente el daño, es decir, son más susceptibles de tener daño del corazón en las fumadoras, en las mujeres fumadoras y en las personas que fuman mucho y en los jóvenes que fuman. Es muy importante porque si a uno le da hipertensión arterial, si le da diabetes, que son otros factores de riesgo modificables, pues bueno, parte es porque uno no se está cuidando, como veremos más adelante, pero también es parte porque uno es de malas, ¿cierto? Pero el cigarrillo es el único que voluntariamente las personas que lo hacen se quieren hacer daño. Es el único de estos factores, por eso también es muy importante insistir en que cualquier momento para dejar el cigarrillo es bienvenido, porque mucha gente dice, no, yo llevo muchos años fumando, ¿para qué voy a dejar de fumar si ya me volví adicto, ya no soy capaz de dejarlo y además ya el daño está hecho? No, por estudios que se han hecho está comprobado que desde el mismo momento en que usted deje de fumar, el riesgo de tener una enfermedad del corazón se disminuye a la mitad o más, y que aproximadamente entre 5 y 7 años después de haber dejado el cigarrillo totalmente, se iguala el riesgo de la persona que fumaba con el de las personas que nunca fumaron. Es decir, el momento de dejar el cigarrillo siempre es cualquiera, el mejor. La otra causa de enfermedad cardiovascular prevenible es la diabetes mellitus. Es la tercera causa de enfermedad cardiovascular. Se sabe que de todos los pacientes que tienen diabetes mellitus, el 60% tienen también una enfermedad del corazón, y que el tener diabetes aumenta el riesgo de tener una enfermedad del corazón, de infarto o de falla del corazón, entre 2 y 3 veces más que la gente que no tiene diabetes. El cuarto factor de riesgo que se puede modificar para disminuir las enfermedades cardíacas es la actividad física. Si una persona hace menos de 30 minutos en un día, 5 veces a la semana, en una actividad física que se llama moderada, es decir, que camine, o trote, o nade, o monte en bicicleta, o sea, en un caminador. Si una persona está dentro de este rasgo, se considera que tiene un riesgo significativamente mayor que quienes hacen ese ejercicio. También aumenta entre un 20 a un 30% el riesgo de tener un infarto o una enfermedad cardiovascular el no hacer ejercicio en esta cantidad. Esto genera alrededor, más de 3,5 millones de muertes por año en el mundo. Es decir, la inactividad física se ha convertido también en un factor de riesgo claramente incidente para que se produzca enfermedad cardíaca, y que lo podemos prevenir simplemente modificando este aspecto. El otro factor de riesgo modificable es la dieta. Cada vez estamos más bombardeados por hábitos de dieta no saludables, particularmente en Antioquia, sobre todo en nuestra región, dieta grasa, chicharrón, morcilla, chorizo, rica en grasas saturadas, que hacen que tengamos más problemas con la obesidad, con el colesterol, y también mayor riesgo de tener un infarto cardíaco. Al mismo tiempo, las dietas con alto contenido de energético, que llaman dulces, postres, harinas, el mecato, todo eso aumenta el riesgo de tener enfermedad cardiovascular y de infarto de una manera muy importante. Estos son los otros dos factores de riesgo, los más estudiados, los últimos dos, que es el tener el colesterol alto y los triglicéridos altos, también aumentan significativamente el riesgo de un infarto y de una enfermedad cardiovascular. También causan una cantidad de muertes altísima por año, alrededor de 2,5 millones de personas por año pueden morir por un infarto relacionado a tener este problema del colesterol, los triglicéridos altos. Está también claramente demostrado que lograr disminuir por alguna manera, que vamos a ver ahorita cómo,
en los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, disminuye significativamente el riesgo de infarto. Y el infarto, la dislipidemia, el sobrepeso, que también es el otro factor de riesgo, también es considerado una epidemia del mundo moderno, de la sociedad actual, que está relacionado el sobrepeso y la obesidad con estos otros factores, se interrelacionan unos con otros, es decir, si uno come mal, pues tiene mayor tendencia a ser obeso, si está inactivo, lo mismo, y si está inactivo y con sobrepeso, también se puede aumentar los niveles de la presión arterial. Todo esto se relaciona también con el aumento de los niveles de sangre, de azúcar en sangre, y con los niveles de colesterol. Es decir, finalmente, el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo también están interrelacionados con los anteriores que hemos mencionado. Hay actualmente en la población general a nivel mundial, esto es un dato muy alarmante, más del 30% de la población mundial está con niveles considerados de sobrepeso y alrededor de un 15% con obesidad ya declarada. Esto particularmente es una situación crítica en los países desarrollados, en los países industrializados, en donde por el nivel de vida hay menos actividad física, menos cuidado con la dieta y se aumenta el riesgo del sobrepeso y la obesidad. En caso de que usted sospeche que tiene un infarto, que tiene un dolor de las características que hemos mencionado, pues ¿qué es lo que puede hacer? En general uno en la casa muy poco. Lo que debe tratar de hacer es estar lo más tranquilo que pueda, a pesar de que está pues, en el curso de un dolor fuerte, tratar de no alarmarse demasiado, de informarle a alguna persona que esté cercana o algún acudiente que está teniendo un dolor de esas características, que está preocupado, que puede tener algo grave, y buscar consultar lo antes posible a un sitio de urgencias en donde le puedan tomar un electrocardiograma e iniciar las medidas básicas de atención en caso de que se confirme o se sospeche fuertemente la posibilidad de un infarto. Entonces allí lo que le van a hacer es tomar un electrocardiograma donde se verán en el electrocardiograma si hay algunos signos, algunos indicios de que lo que está teniendo sí es o no es un infarto, y en casos de duda se hacen estudios complementarios de laboratorio de sangre que permiten orientar más el caso. Cuando se confirme el infarto, pues el tratamiento de esto es una cosa inmediata. Aquí el tiempo es muy importante. Mientras menos tiempo pase entre que usted siente el dolor de las características que les mencioné y le inicien un tratamiento, es lo ideal. Nosotros ya tenemos una frase que decimos: el tiempo es miocardio. Mientras más tiempo se demore usted en consultar o en que lo atiendan, más miocardio o corazón pierde y más consecuencias nocivas va a tener. Entonces, por lo tanto, si el diagnóstico se hace, hay que pasar rápidamente al tratamiento. El tratamiento consiste fundamentalmente en dos estrategias de tratamiento. Una, por medio de medicamentos que se aplican por la vena, que son medicamentos que nosotros llamamos trombolíticos, lo que hacen es disolver los coágulos que causaron el infarto. Estos medicamentos tienen su indicación en algunos pacientes y en algunos no, porque al mismo tiempo que pueden favorecer que se disuelva el coágulo, pues si la persona tiene antecedentes de sangrado por el estómago o algún antecedente de cirugías del cerebro, alguna cosa, pues puede haber sangrados también. Entonces, en ese momento, el médico que atiende o el personal que atiende al paciente debe definir muy bien si el paciente es buen candidato o no para recibir este tipo de medicamentos. Y si no, la otra alternativa no es con medicamentos, sino a través de dispositivos, ya a través de cateterismos. En mi introducción decían, yo soy cardiólogo intervencionista. ¿Qué quiere decir eso? Somos los cardiólogos que estamos especializados en el tratamiento de las enfermedades cardíacas, no por cirugía, sino a través de catéteres, por pequeños orificios que hacemos sin cirugía, a través de las arterias y venas del corazón, para llegar a través de los catéteres al sitio donde está la obstrucción. Esta es como una arteria como mirada por de lado. Aquí está la obstrucción de grasa, sobre esa grasa se produce un coágulo que tapa. Entonces nosotros lo que hacemos en estos sitios, en los angiógrafos llamamos esto, que es este es el sitio donde usualmente trabajamos. Entonces a través de los orificios por aquí, por la ingle o por la arteria de las manos también,
llevamos los catéteres para que destapar el sitio donde está la obstrucción, y usualmente dejamos también unas mallitas de metal que se llaman stents, que son estas mallitas que ven ahí, que son como un refuerzo para disminuir la posibilidad de que se vuelva a obstruir. Entonces, ya sea a través de medicamentos o a través de estos catéteres, el tratamiento del infarto debe ser rápido. Eso con respecto al infarto agudo de miocardio. Pero como lo que nos vinimos a oír a escuchar es cómo prevenir los daños sobre el corazón, que es el motivo realmente de esta conferencia, ¿qué podemos hacer para prevenir esos daños? ¿Qué podemos hacer para prevenir el infarto? Pues sin duda controlar los factores de riesgo que ya les mencioné, que son los prevenibles. Es lógico, si el cigarrillo es una causa muy importante para que se tapen las arterias del corazón, pues evitar el cigarrillo a toda costa es una de las misiones de toda la comunidad médica. El cigarrillo no produce nada bueno, solamente riqueza para quienes lo venden, pero para la salud de las personas no produce nada. Y para el infarto es uno de los enemigos más comunes y que, como les digo, más podemos prevenir, porque es un acto simplemente voluntario el de decirle a las personas: dejen de fumar, a los conocidos, a los no conocidos. Nosotros como comunidad en general, cualquier esfuerzo que hagamos por decirle a todas las personas que conozcamos: hombre, eso no le va a producir nada bueno, eso es bienvenido, díganlo permanentemente. El cigarrillo, desde el punto de vista cardiovascular, es un enemigo dañísimo, no hay contemplaciones, no puede haber, no, es que fumo muy poquito, fumo medio, no. Cualquier cantidad de cigarrillo es mala, cualquiera. Entonces, el esfuerzo es de todos nosotros por tratar de evitar ese factor de riesgo. Y lo otro también, pues, si la hipertensión arterial, si la diabetes y el tener los niveles altos de colesterol y triglicéridos es malo, y está comprobadamente definido que es malo, pues es muy importante que lo controlemos. Entonces, para controlar la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes, hay básicamente tres estrategias. Los medicamentos, que eso dependerá de cada persona, para eso es muy importante consultar con los especialistas, porque no todos los medicamentos que le sirven a una persona le sirven a otra. Hay que hacer una evaluación particular, individualizada de cada persona, para ver cuál es el medicamento y cuál es la dosis adecuada para esa persona. Y también contribuir con los otros pilares del tratamiento y del control, que es una dieta adecuada y una actividad física adecuada. Aquí me faltaría de pronto uno que no anoté, pero que es el seguimiento, es decir, es aparte de tener buenos medicamentos, de estar juicioso con la dieta y con la actividad física, hacer seguimiento con los médicos y con los especialistas para ver si se están logrando los objetivos del tratamiento, si realmente se está controlando, que no solamente se trata de tomar medicamentos, sino comprobar que el medicamento sí esté disminuyendo las cifras de la presión arterial, disminuyendo las cifras de colesterol y triglicéridos y disminuyendo las cifras del azúcar. No se trata solamente de tomar por tomar. Entonces, para hacer énfasis en cada uno de estos, la dieta sana, ya les mencioné, por el estilo de vida que usualmente tenemos ahora, pues los afanes, el estrés laboral y todas estas cosas, usualmente no nos cuidamos mucho de esto. Afortunadamente, digamos que en los últimos muy recientes años, 10 años para acá, se está viniendo a hacer más énfasis en esto de la importancia de comer bien. Dicen también por ahí: somos lo que comemos, entonces hay que cuidarse mucho de lo que comemos. En Antioquia no nos cuidamos, en Colombia en general no nos cuidamos, y eso lo pagamos con las cifras que le mostré al principio. Entonces, insistir en que la disminución de las grasas saturadas, que son prácticamente todas las carnes animales, ¿cierto? Y sobre todo las carnes grasas, las de cerdo grasas, las que tienen mucho el pellejo, la piel del cerdo, del pescado, del pollo, tienen muchas grasas saturadas. Y las grasas trans, que es un concepto relativamente también reciente, que son grasas que no son tan malas, pero que en el proceso de elaboración, por ejemplo, para hacer galletas, para hacer panes en el horneado, o para convertir aceite vegetal, como el de canola, como el de el de girasol, que en su medio natural son líquidos, para convertirlos a ser semisólidos para poderlos utilizar en margarina,
En ese proceso se convierte de ser una grasa inicialmente aceptable, sana, digamos, se convierte en una grasa mala. Esas son las grasas trans. Entonces también es muy importante ir desarrollando con el paso del tiempo, insistirle también a nuestros familiares y amigos y conocidos que miremos los productos ahora. Afortunadamente también cada vez más las fábricas y empresas están más comprometidas con la dieta sana, y en los productos usted puede leer las características de lo que se va a comer, qué tipo de calorías tiene, cuántas calorías tiene por porción, si son grasas trans o si no son grasas trans. Recomendación muy importante, léanse eso, traten de buscar siempre productos que sean libres de grasas trans y obviamente libres de grasas saturadas o libres de colesterol. Me contaron ahorita que una de las charlas al final de este ciclo de conferencias es sobre nutrición. Les recomiendo muy fuertemente esa conferencia. El hábito nutricional cada vez es más importante que lo incorporemos para el desarrollo de nuestra buena salud. También el consumo de sal, el exagerado consumo de sal, es un factor de riesgo independiente de muerte cardiovascular y de agravamiento de las personas que tienen una enfermedad cardíaca. Entonces, disminuir el consumo de sal. Hay personas frecuentes preguntas, pero es que es una sal dietética. En general, todas las sales tienen sodio, pues, y el sodio es el enemigo, por más dietético que sea. Puede que venga un poco menos de cantidad, pero es el enemigo. Se recomienda, y eso pues cómo contarlo es muy difícil, menos de 4 gramos de sal por día, alrededor de menos de 4 gramos de sal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Hombre, que en la cocina le echen lo menos sal posible a los alimentos, que le echen sal pero que no quede muy salado. Y nunca usar salero en la mesa, nunca usar salero en la mesa. Comer bastantes verduras, frutas, legumbres. Las carnes ya las había mencionado, pues tratar de que sean los menos, la llaman magras en términos técnicos, pero la decimos nosotros, carnes pulpas, asadas o cocinadas, pollo y pescado sin la piel, evitar los fritos a toda costa. La leche, tratar también de que sea descremada con la menos cantidad de grasa saturada posible. También incrementar cada vez más el hábito del ejercicio en nuestra práctica diaria. Como les dije, lo ideal es alrededor de media hora o 1 hora todos los días si es posible, pero si no, alrededor de 30 minutos, por lo menos 5 veces por semana. Eso está cuantificado en algunas partes, pero tratar de incrementar esta actividad física y volverlo un hábito en las actividades cotidianas de cada uno de nosotros. El sobrepeso es una medida que no es una cosa que nos parezca, es que este está como gordito, sino que eso está también técnicamente definido por un estándar que se llama el índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos y sobre la talla en metros al cuadrado. Eso nos da un índice que se llama índice de masa corporal, que si es igual o mayor de 25, es decir, si nos hiciéramos el índice de masa corporal, la mayoría de los que estamos aquí, nos da ahí muy poquitos logran estar por debajo de ese índice de menos de 25. Y mayor de 30 sin duda constituye obesidad, y la obesidad un factor de riesgo independiente e importante de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, incrementar la actividad física, disminuir la carga energética de los alimentos. Los que tienen más carga energética son los que tienen más dulces, harinas, postres, lo que nosotros llamamos también el mecato, tratar de disminuirlo lo máximo posible. Una recomendación muy práctica también del día a día es, si ustedes se fijan, usualmente también en nuestro medio acostumbramos a servir porciones muy grandes en los platos. Una cosa práctica y que produce efectos relativamente rápidos es disminuir las porciones en los platos. Usualmente se sirven grandes porciones, disminúyanlo. De lo mismo que están sirviendo, disminuya la cantidad, y eso usualmente produce buenos resultados. E insistir en la calidad de los alimentos, frutas, legumbres y verduras. En la actividad física, ya lo había mencionado, repito, 30 minutos, ojalá todos los días, pero por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana.
alrededor de 150 minutos por semana. Esto, mire, el solo hacer actividad física, disminuye significativamente el riesgo, no solamente de un infarto, de la enfermedad cardíaca, sino también de infarto cerebral o enfermedad cerebrovascular, de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades no relacionadas con la parte cardiovascular, como cáncer de colon, cáncer de mama en mujeres y la depresión. Es un factor muy importante entonces insistir en la actividad física, que tampoco tiene que ser volverse un campeón olímpico, es simplemente, pues en las personas que no pueden hacer otro tipo de actividades, caminar en plano o en la casa, alrededor de ese tiempo que hemos mencionado, o si no, pues nadar, trotar, montar en bicicleta. Esos son los ejercicios que llama la gente ahora de cardio en los gimnasios o aeróbicos. Eso es como en cuanto a la enfermedad que más afecta el corazón, que es la enfermedad coronaria, y de la enfermedad coronaria la que más daña el corazón, que es el infarto. Pero hay otras enfermedades aparte del infarto que afectan el corazón, y es la falla cardíaca. La falla cardíaca, como les mencioné también en la primera diapositiva, es la consecuencia de un montón de enfermedades que finalmente producen el daño completo del funcionamiento del corazón. Ya el corazón no produce ese efecto de bomba, de fuerza, de expulsar la sangre, sino que se disminuye esa fuerza y se va aumentando el tamaño, y por lo tanto esto genera muchos síntomas y mucha incapacidad a las personas que lo padecen. Dificultad para respirar, no poder caminar porque se cansa, ahogo frecuente, consultas repetidas, hospitalizaciones repetidas. Entonces, evitar llegar a esto es lo que debemos hacer con todos estos hábitos que mencionamos anteriormente. Desafortunadamente, esta falla cardíaca es una epidemia mundial también creciente, que genera muchos desgastes, como ya les mencioné, no solamente al paciente y a la familia, sino también al sistema, y muchos costos. Es altamente incapacitante, y por lo tanto también debemos tratar de todas las maneras para evitar esto. ¿Qué otras enfermedades afectan el corazón aparte del infarto y de la falla cardíaca? Pues en el folletico que les entregan a ustedes por ahora está muy bien resumidito, hay muchas cosas que pueden leer, pues, y que les repasan todo esto. Están las enfermedades de las válvulas del corazón. Las válvulas, ya les mencioné al principio, son las compuertas que comunican una parte con otra del corazón, y son básicamente esas que les mencioné: la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. El deterioro de esas válvulas también usualmente puede llevar a un daño, si no se diagnostican y se tratan a tiempo, se puede llevar a un daño del corazón produciendo falla cardíaca. Por eso también es muy importante en la consulta ante algún síntoma, alguna cosa que que lo asuste y que los haga pensar que hay algo en el corazón, pues detección temprana a través de consultas con los médicos y con los especialistas. Las enfermedades congénitas. Pues las enfermedades congénitas, desde su palabra lo dice, son las personas que nacen con un problema en el corazón. Usualmente el problema más detectado son los soplos cardíacos, que son o por problemas valvulares o por defectos, orificios entre una parte y otra del corazón, que producen ruido. El soplo no es más que un ruido que se produce como un soplo, porque suena, cuando nosotros oímos con la campanita, suena como un y ese ruido, que se llama soplo, no es una enfermedad, sino que es una manifestación de algo que está pasando por ahí. Entonces, cuando se detecte, también hay que consultar a tiempo para ver qué es lo que está pasando, qué lo está produciendo. Y otras enfermedades que afectan al corazón de manera menos frecuente. Aquí me faltó una cosa, que es el trastorno del ritmo, el ritmo del corazón. El corazón también tiene un tendido eléctrico, una red eléctrica que hace que funcione coordinadamente el corazón para que se contraiga y se relaje, la sístole y la diástole. Para que eso funcione organizadamente, hay una red eléctrica, y cuando se altera esa red eléctrica también hay daño sobre el corazón y se manifiestan las taquicardias o otras enfermedades del ritmo del corazón, que también hay que detectar a tiempo. Y lo otro, entonces, el corazón tiene unas membranas que recubren esta parte del miocardio, que se llaman pericardio, y cuando se inflaman esas membranas también hay daños sobre el corazón. ¿Cómo se diagnostica todo esto? Pues usualmente, ya les he insistido, solamente cuando se asiste al médico, utilizando lo que nosotros llamamos métodos diagnósticos. Para las enfermedades cardíacas, los métodos diagnósticos más frecuentemente utilizados son estos: el electrocardiograma, que ya les mostré en algunas de las diapositivas, el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón,
las pruebas de esfuerzo, que es hacer un esfuerzo sobre una banda, como en los gimnasios, como también se han visto, para observar cómo reacciona el corazón frente al ejercicio. El Holter, que es una grabadora que le ponen a uno durante todo un día y toda una noche, durante 24 horas, es una grabadora del ritmo del corazón para evaluar cómo está esta parte del ritmo y si hay alteraciones del ritmo o no. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, que es un monitoreo también parecido a este, le ponen un aparato, lo pegan al cuerpo y le está tomando la presión durante 24 horas, durante el día y la noche, y eso nos muestra para ver cómo está variando los niveles de la presión durante las 24 horas. Las tomografías, las resonancias cardíacas y el cateterismo, que ya les expliqué también más o menos qué es lo que nosotros hacemos en las salas de cateterismo, en los hospitales que cuentan con esta atención de alto nivel. Este es el nuestro, donde podemos hacer todas estas opciones y en donde contamos con tecnología de punta. No sé si ustedes lo han visto, pero es claro que si por fuera es muy bonito, por dentro está muy dotado, tiene todas las opciones de tratamiento y contamos con todos estos equipos que nos permiten detectar, diagnosticar y tratar a tiempo y de la manera más especializada todo este tipo de enfermedades del corazón. Allí en centros especializados, aparte de tener esas instalaciones tan bonitas y también dotadas, tenemos sobre todo un personal, estamos todos nosotros disponibles para ustedes, para atenderlos en cualquier inquietud, en cualquier necesidad de ayuda que ustedes tengan de estas enfermedades y de las otras enfermedades que allí atendemos. Eso es lo que les quería decir. Cualquiera de ustedes, si tiene dudas, preguntas, alguna inquietud, con mucho gusto los podemos atender. Las estatinas son el medicamento más efectivo hasta ahora demostrado. Sin embargo, hay otras alternativas, particularmente sobre todo para los triglicéridos, pero no hay nada por ahora más útil que las estatinas. Desafortunadamente, imagino que esa cara que usted hace es porque las estatinas en algunas personas tienen intolerancias, fundamentalmente eso, por la parte muscular, o porque hacen alergias, o porque tienen problemas del hígado. Entonces, desafortunadamente, es la principal y gran estrategia. Pero lo otro es la dieta, el ejercicio y todas las otras que hablamos. En el infarto no es que la arteria está tapada en ese momento, sino la arritmia que se produce como consecuencia de eso. Entonces, el toser es como una forma, mientras llegue, práctica que a veces salva vidas y que no es malo hacerlo, sobre todo si la persona está mareada. Si la persona tiene dolor fuerte y está mareado, toser es una medida salvadora. Sin embargo, lo que está claramente demostrado es la posibilidad de tener acceso rápido a un sitio donde le puedan hacer la cardiorreflexión. Los stents son las mallitas de metal que ponemos cuando una arteria se tapa para disminuir la posibilidad de que se vuelva a obstruir. Eso arrancó apenas hace muy poquito, desde el 86 para acá, es decir, tenemos 30 años por acá con el uso de esa estrategia de tratamiento. Entonces los primeros eran de acero inoxidable, de metal. Esos tenían una posibilidad de volverse a obstruir cercana al 40%. La investigación demostró que con algunas modificaciones y con la aplicación de medicamentos dentro de los stents y cambiándole el componente de los stents, entonces se disminuye esa posibilidad del 40% a menos del 20%, menos del 15%. Eso se llaman stent medicados y son los que actualmente pues tenemos más a disposición, pues ya tenemos también a disposición. Stent medicados y a los otros los llamamos stent convencionales. Pregunta la señora que si los stents hay que cambiarlos seguidos. Los stents no se cambian, una vez se ponen ahí, se quedan. Lo que pasa es que, como les dije ahorita, hay una probabilidad de que menos del 15% si son medicados, 40% o 30% si son convencionales, se pueden volver a obstruir y se pueden volver a tratar otra vez con otros stents, con los stents medicados, o si la enfermedad avanzó mucho y ya está en muchas partes, de pronto incluso pensar en la posibilidad de cirugía de corazón abierto. Entonces, pero los stents no se cambian, se pueden volver a tratar, pero no se cambian. Ella me pregunta si la cardioaspirina 81 y el Betaloxoc son fuertes. No, esa es la medicación que usualmente hace que el corazón se defienda del avance de la enfermedad coronaria.
Ah, ya. En la prevención primaria, el Betaloc-Shock no se manda ordinariamente, a no ser que tenga o hipertensión arterial, que es una cosa, o que tenga la frecuencia cardíaca muy alta, es decir, que esté taquicardia. Pero no se hace como prevención primaria, sino como tratamiento. Si una persona tiene hipertensión y diabetes, ¿qué pasa? Se aumenta el riesgo, se aumenta más. Es decir, si solo tener hipertensión aumenta el riesgo, 40% de tener un infarto, más la diabetes le aumenta muchísimo el riesgo, mire que casi un 60%, es decir, es muy alta la probabilidad de que una persona con hipertensión y diabetes tenga una enfermedad cardiovascular, y por eso esas personas deben tener un mayor seguimiento, un seguimiento mucho más estricto y un cumplimiento más adecuado de las normas del tratamiento. Por eso les decía yo a ustedes ahorita en la charla que no solamente se trata de tomar los medicamentos, sino de comprobar que los medicamentos estén actuando. Y en este caso, los niveles de azúcar tienen que ser más bien controlados que los de cualquier otra persona, y los niveles de la presión arterial todavía más controlados. Sí. Yo les decía que una de las enfermedades al final que afecta también el funcionamiento del corazón, aparte del infarto y estas otras que hablamos, es las enfermedades del ritmo cardíaco. El corazón, como ya les mencioné, tiene un tejido eléctrico que está ubicado, como la estación central. Mire, el nodo sinusal que me preguntaban ahorita está ubicado por esta parte, en esta parte está el nodo sinusal, y tiene como esa es como, digamos, la estación de energía principal del corazón, y tiene una red de energía que va como por unos cables, que se llama el sistema de conducción, que va desde acá, luego una subestación que se llama el nodo aurículo-ventricular, porque está entre esta aurícula y este ventrículo, aquí está. Entonces, tiene una estación central, una subestación, una red que los une, y luego un cableado, digamos así en términos coloquiales, que va para el lado izquierdo y para el lado derecho, se llama la rama izquierda y la rama derecha. Entonces es como el tendido eléctrico. Cuando ese tendido eléctrico se altera por enfermedad, por infartos, o por falla cardíaca, o por el paso de los años, o por un problema propio de que se dañó la red eléctrica, entonces deja de dar la frecuencia cardíaca adecuada, la persona empieza a tener desmayos o pérdida del conocimiento, que nosotros llamamos síncope. Y entonces lo que hay que hacer es reparar la pérdida de ese tejido por medio de la implantación de un marcapaso, que lo que hace es lo que ya no está funcionando internamente, externamente a través de cables, desde una unidad de marcapaso, estar dándole las instrucciones al corazón o las órdenes para que el corazón esté contrayéndose adecuadamente. Y me pregunta si las cirugías son menos invasivas. Sí, afortunadamente, como esta es la enfermedad, como la enfermedad cardiovascular es la más frecuente y la que más enferma y mata a las personas en el mundo, pues sobre eso hay mucha investigación, afortunadamente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Cuando usted pregunta cirugías que hay que abrir. Antes la cirugía del corazón, la única forma era abriendo el esternón. Ahora hay el esternón de una cortada, digamos, grande. Ahora hay cortadas menos grandes del esternón, medio del esternón, o laparotomía, que llamamos por aquí mini toracotomías, que abren por un lado o por el otro, haciendo incisiones menos grandes, menos incapacitantes, que generan menos tiempo de estancia en cuidados intensivos. Lo que pasa es que no para todo el mundo están ese tipo de cirugías. Eso depende de cuál enfermedad, si es de las coronarias, si es de las válvulas o si es de otro tipo de enfermedad, y cómo están las condiciones de cada paciente. Pero sí hay avances cada vez más para hacer menos invasivas las cirugías. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.